Denme un segundo, por favor. Nada más estoy terminando de poner en orden una cosa. Muy buenas tardes, noches a todas, a todos. Feliz año. Un gusto estar de vuelta en las actividades de la Escuela Judicial Electoral, en este diplomado en Derecho Penal Electoral, que en lo particular me gusta mucho. Primero porque pues, yo lo coordino, y porque tengo un gusto especial por el derecho penal. Ahorita les digo desde qué enfoque, ¿no? Desde luego, vamos a ver un enfoque, lo adelanto, un enfoque crítico a la tarea penal y un enfoque que les voy a ir proponiendo, ¿no? De el contenido, el día de hoy, ¿no? El contenido democrático de la norma penal. Entonces, este primer módulo tiene dos enfoques. Tiene un enfoque sustantivo y tiene un enfoque procedimental. En el enfoque sustantivo, que es la pregunta que vamos a responder o tratar de responder el día de hoy, es qué es o cómo empatamos el derecho penal con la democracia, ¿no? Porque de cierta manera, diría yo, son en principio, son antitéticos, ¿no? Es decir, buscan cosas distintas, inclusive contrapuestas, ¿no? ¿Por qué lo digo? El derecho penal, desde luego, es una serie de reglas y de procedimientos que sujetan el actuar de las autoridades del Estado para imponer castigos, ¿no? No es una definición técnica, pero más o menos de eso va. Y desde luego uno podría pensar, bueno, un derecho penal democrático lo es en tanto que la norma sigue procedimientos democráticos, sí, no, sí, ¿no? Digamos, legisladoras, legisladores, legisladores, electas, electos, mediante los procesos políticos democráticos. Entonces eso, en principio, tendería a que la respuesta fuera positiva, ¿no? El contenido de la norma penal, al provenir de procedimientos de autoridades políticas legítimamente electas por procedimientos, nuevamente la palabra procedimientos, la subrayo, democráticos, no habría controversia, sin embargo la hay, ¿no? Y sin embargo la hay, a ver, en todos los campos del derecho. ¿Sí? Tan la hay, es decir, tan el contenido democrático no proviene solo del ámbito procedimental, del contenido de la norma, que tenemos tribunales constitucionales, ¿no? Que se pronuncian sobre si la norma se apega o no a la Constitución, pero yo diría, desde otro enfoque, no jurídico estricto, ¿no? Sino sociopolítico, responden a la pregunta, un juzgador, una juzgadora, responde a la pregunta. ¿Es esta norma adecuada para un orden político, social, democrático? Si no, ¿y por qué? Y entonces vamos a tener que la democracia también es un estándar para juzgar y un estándar entonces para advertir si el contenido de la norma es o no democrático. Y entonces, ¿qué pasa? Que el derecho penal tiene una naturaleza represiva, tiene una naturaleza criminalizadora y se ha utilizado a lo largo de los siglos, si quieren decirlo así, si queremos pensarlo de esa manera, para legitimar un actuar del Estado represivo, una función, ¿sí? Para producir, reproducir órdenes sociales. Aquí la cosa es que con la democracia ese orden social sería deseable y deseado en torno a relaciones sociales democráticas, que eso ya es muy difícil porque descansan en pilares distintos, ¿no? Es decir, descansan en pluralidad no solo en el sentido, yo sé que estoy hablando de muchas cosas, ¿no? Pero esto es solo para centrar la idea en el contenido de la norma democrática y su vinculación con el derecho penal que parecería tener finalidades diversas, ¿sí? Y que esas finalidades del derecho penal, el derecho penal no es democrático porque provenga de procedimientos políticos o de procedimientos legislativos legitimados por el voto popular, sino que necesita un contenido sustantivo. Y lo que hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, es que el uso del derecho penal no se vincula, digamos, con un orden social democrático, ¿sí? Sino con una serie de imaginarios, de ideas, de
órdenes sociales a los cuales se quiere acceder como expectativa y a los cuales se quiere sacar, digamos, de la comunidad política, ¿no? Es un poco la función del derecho penal, una función represiva, ¿sí? Bueno, entonces, con base en eso nos vamos a mover el día de hoy. De eso vamos a hablar, porque entonces, primero, antes de hablar de la parte procesal, que desde luego que la vamos a tocar y desde luego que me voy a referir a la vinculación del derecho penal con el derecho electoral y entonces el cuidado que de este hace, es decir, el derecho penal, el cuidado que hace el derecho penal de los procedimientos democráticos. Pero para ello primero tenemos que responder la pregunta de ¿cuándo es democrático el derecho penal? Como derecho penal, como represión, como la posibilidad del Estado para ejercer la violencia legítima, pero violencia finalmente, en contra de una persona determinada. ¿Y a partir de qué y por qué? ¿Sí? ¿A qué atiende? ¿Sí? Entonces, esto nos va a complicar un poquito el panorama, por decirlo de alguna manera, porque vamos a ver que hay relaciones con política, relaciones con moral, con expectativas, ¿sí? Y otra vez, órdenes sociales, imaginarios de cuál es el tipo de sociedad, ¿no? Que se van imaginando las personas que conforman, que toman las decisiones políticas y luego cómo se insertan ahí, obviamente, los tribunales. La idea es que la democracia no son nada más procedimientos, que la democracia es una relación social y que como relación social, entonces, desde luego que tiene que regular la actividad del Estado, ¿no? Y sobre todo la actividad que implica la imposición de la violencia, la imposición de una pena, ¿sí? ¿Cómo se impone? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a insertar la discusión del día de hoy, ¿no? Entonces, perdón, voy a compartir aquí una presentación con todos ustedes. Déjenme nada más ponerla aquí. Y bueno, entonces voy a hacer. Luego tengo problemas cuando pongo en grande la pantalla porque no me puedo regresar, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, si hubiera algún problema como de conexión, lo que sea, por favor, háganmelo saber, ¿no? Pero ahorita lo dejo así para que puedan ustedes ver todos la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos por lo básico, ¿no? Antes de entrar con las definiciones doctrinales de qué es el derecho penal y que si las excluyentes de responsabilidad y que el tipo, primero vamos a hacer un abordaje, yo diría más amplio, ¿no? Más amplio de lo que la teoría del derecho responde, que el derecho penal sería esto, ¿no? Normas para conseguir finalidades diversas, pero que posibilitan que el Estado intervenga, inclusive saque a los individuos de su ámbito de acción cotidiana, es decir, que los encarcele, ¿no? Y alrededor de todo eso, pues se tejen una serie de discursos, ¿no? Que tratan de decir por qué sería deseable tener eso. Yo en principio lo voy a decir así, soy contrario a la prisión, soy contrario al encarcelamiento, soy contrario a las penas, y ya veremos cómo eso tiene una relación en cómo pienso la democracia en este sentido de relación social, relación que establecemos con el Estado, con les, otros, ¿no? Y de qué manera nos vinculamos y de qué manera entendemos esa otredad, ¿no? Que desde luego en tiempos contemporáneos es mucho más rica, mucho más vasta, siempre lo ha sido, pero ahora se reconoce más o menos, ¿no? Y como en algunos otros tiempos, justamente el derecho penal tenía la función, dentro de otras cosas, ¿no? De configurar órdenes sociales en donde se excluían, y claro que se siguen excluyendo, ¿no? A algunos sujetos, ¿no? Bueno, entonces vamos primero por esa parte y luego vamos por la parte dogmática penal, ¿no? Que a algunos les podrá parecer más interesante una que la otra, pero van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, el objeto del derecho penal. ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿No? El derecho penal sirve para reprimir, el derecho penal sirve para
reinsertar a los individuos en un todo social cuando se rompe, ¿no? Y aquí encontramos distintas escuelas, distintas respuestas a esta pregunta, ¿no? Y algunos efectos que tiene para el derecho electoral y la democracia que iremos viendo, ¿no? Como el quitar derechos políticos, porque sí, porque no, ¿no? A lo largo de este diplomado van a ir viendo, ¿no? Para quienes no les sean tan familiares, para quienes sí, pues va a ser quizás lo que yo diga, inclusive básico. Por eso también abordo desde el punto de vista sociológico, desde un punto de vista político, ¿no? Para que quienes sepan bien las normas de derecho penal, las cuestiones adjetivas, pues esto no sea como, pues, ¿para qué me inscribí al diplomado si no me va a decir nada nuevo, ¿no? Entonces vamos a irlo abordando de esa manera, pero entonces decía, tiene efectos en cuanto a los sujetos y sus posibilidades de participar en la construcción de la comunidad política, ¿no? Porque uno de los efectos de las penas, que desde luego esto siempre será más problemático, pero uno de los efectos de las penas es privar de derechos políticos, ¿no? O sea, no puedo votar ni ser votado. Bueno, ya lo veremos. Pero entonces regreso al objeto del derecho penal, si es reprimir o es reinsertar, ¿no? Y entonces que el individuo, la persona que ha sido castigada legítimamente a través de un procedimiento en donde respetaron supuestamente sus derechos humanos, sus garantías, tuvo la oportunidad de defenderse, pero se le aplicó una norma, un tipo penal y se encuadró en los elementos que el enunciado normativo establece y que entonces tiene una consecuencia, pero que esa consecuencia, una vez que terminan sus efectos, una vez que termina la pena, pues ya regresa a la sociedad y regresa bien, ¿no? Yo no estoy tan seguro que así sea, pero bueno. Entonces, vamos, ¿no? A estos tres modelos. Desde luego no son los únicos, pero son tres modelos que tratan de responder esta primera pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué castigamos, no? O sea, no solo para qué existen, esto también lo vamos a ver, ¿no? ¿Para qué existe un catálogo de conductas que nos dicen esto sí y esto no? ¿Y por qué los persigue el derecho penal y no otro derecho? ¿Sí? La respuesta no es tan obvia. Vamos a tener otro módulo que también me toca a mí, que son la diferencia entre el castigo penal y las sanciones administrativas, ¿no? ¿A qué atiende una? ¿A qué atiende la otra? Entonces, esto también lo iremos respondiendo. Pero bueno, entonces vamos a comenzar por este objeto del derecho penal y ha sido estudiado por distintas personas, ¿no? El modelo cultural, la sociología cultural, que tiene en Emil Durkheim, uno de sus expositores más interesantes. Estoy hablando del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Pero que sirven las premisas, ¿no? Ya después hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama Castigo y Sociedad Moderna de David Garland, ¿no? Profesor de la Universidad de Nueva York, que ha estudiado esto, una profesora que tuve el agrado de conocer y de estudiar con ella, Mariana Valverde, que ha estudiado también estas cosas de los modelos culturales y los discursos detrás de la penalidad. Pero bueno, la idea, digamos, central de esto, porque esto pues, da para un curso completo, ¿no? Un curso de sociología del derecho penal. Y lo podríamos hacer, sería un diplomado completo, inclusive, ¿no? Pero un curso dentro de una licenciatura en sociología o en derecho. Pero bueno, no estamos ahí, ¿no? Entonces voy dando algunas claves de lectura. Entonces, el modelo cultural, ¿qué dice? ¿No? ¿Y qué es lo que estudia Durkheim, ¿no? Durkheim, un sociólogo francés, aquí nada más voy a, si tengo mensajes y entonces cuando tengo mensajes nada más veo que no sean de alguno de ustedes que me va, o bueno, de quienes están detrás de cámaras, ¿no? Avisándome, oye, no se escucha, perdimos tu conexión, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso de repente si lo hago pequeño, porque es más fácil así que ponerle aquí ver pantalla o ver barra de tareas y bueno. Entonces, la cultura, ¿no? La cultura entendida por Emil Durkheim como una serie de símbolos que tienen significados y que esos significados, esos símbolos, estoy simplificando, desde luego, ¿no? Quienes tengan conocimiento en sociología van a decir, bueno, sí es eso, pero tiene más carnita, ¿no? Y desde luego que la tiene. Otra vez podremos hacer un curso de eso, pero estamos nada más dando unos elementos centrales, ¿no?
para poder dirigir esto, ¿no? Entonces, bueno, una serie de significados compartidos. Esos significados compartidos no son obvios necesariamente, no son obvios, ¿no? Y cada sociedad tiene los suyos. Desde luego, este proceso denominado occidentalización, ¿no? Ha marcado una serie de universales que no son tan universales, pero supuestamente así son, ¿no? Entonces, ahí dirían, pues, cuáles son aquellos significados, aquellos símbolos, aquellos ritos, ¿sí? A partir de los cuales establecemos nosotros nuestros acuerdos sociales y que les damos un significado, pero que no es otra cosa que eso, ¿no? Un rito, una simbolización para significar algo. Voy a poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Solo para ver cómo la dimensión cultural está presente en el derecho. Dos actos que tienen efectos jurídicos y que no son nada más eso, tienen efectos sociales de construir el significado, ¿no? Y eso es lo que propone el modelo cultural, construir el significado. Y que cuando esos significados sociales compartidos se rompen, entonces viene el derecho penal a resarcirlo, ¿sí? Bueno, entonces decía dos cosas, ¿no? Electorales, vamos a ponerlo. La toma de protesta del presidente, presidenta, de la gobernadora, gobernador o de un funcionario del Poder Judicial. Tiene que ser un acto solemne, ¿sí? Tiene que hacerse en un recinto ante unas personas. Es un acto de significación. Eso no, en principio, no, en principio, pues eso no tiene ninguna importancia, tiene toda la importancia porque si no, no puede ejercer el cargo. Pero es una cuestión ritual, ¿no? Es una cuestión justamente de construir un significado que no tendría si no se hace ese procedimiento, ¿sí? Y entonces, en ese proceso de juros, bueno, como diga, ¿no? Jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y levantan la mano y dicen, sí, protesto, y entonces lo ungen como, ¿no? O en otras sociedades le ponen la corona, y la corona, en el caso del rey, ¿no? La reina, pues lo significa como esa persona que tiene ese poder, es un pedazo de madera, de metal, ¿no? O una tela, ante un público, en un edificio. Y no obstante, ese proceso tiene un significado cultural, ¿sí? Bueno, entonces eso, bueno, la democracia, que no nada más es la toma de protesta, democracia, todos los procedimientos para construir, para constituir, para darle un significado de legitimidad. La legitimidad no la vemos, ¿no? Le damos ese significado a partir de los procedimientos. Bueno, pues entonces esos procedimientos que nos permiten tener autoridades políticas con un cierto grado de legitimidad, ¿no? Necesitan de esos actos rituales para hacer. Entonces, el derecho penal los cuida, ¿no? Y establecemos castigos para quienes vulneran eso, para quienes vulneran esos acuerdos, ¿no? Desde luego, no nada más son esos, ¿no? Por eso el catálogo de delitos son muchos, sí, pero no son obvios. Por eso digo, ¿no? Hay sociedades en las que se castigan unas cosas y después, o en otras que se castigan otras. Y algunas nos parecerán más racionales que otras, ¿no? Pero aún en nuestras sociedades occidentalizadas, occidentales o como queramos llamarles, existe tal cosa como la criminalización y la descriminalización, ¿sí? ¿Sí? En algún momento de la vida, por razones que no me vayan a preguntar por qué, estuvo penalizado el adulterio, ¿no? El adulterio era un delito, no una causal de divorcio, un delito, ¿no? Se perseguía penalmente. Yo tengo la esperanza de que en unos 100 años, cuando digan, mira, la sociedad de 2000, bueno, en nuestro caso, más o menos ahí vamos, ¿no? Pero la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica de 2023 tenía como castigo el aborto. Imagínate qué cosa tan retrógrada, ¿no? Yo así lo veo. No, perdón, habrá quien diga, no. Y en esa disputa hay también cuestiones de significados, pero yo para mí es, no tiene una explicación lógica el castigar penalmente a una persona que decide eso, ¿no? Y ya no nos pongamos más polémicos, la homosexualidad fue perseguida, ¿no? Perseguida penalmente, ¿no? Oscar Wilde pasó tiempo en la cárcel acusado por
ejercer a lo que me parece un derecho, de enamorarse de alguien, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí a lo que voy es que la cultura atiende a significados compartidos, pero no es nada más de, bueno, pues es que esa es la cultura y ya, porque no nada más es eso, hay una cuestión de poder. Michel Foucault, ¿no? Hay una cuestión de poder, hay un discurso de legitimación, como dije, de un orden social deseado y deseable. Y solo será democrático, sí, solo sí, ese orden social deseado y deseable parte de la idea de la pluralidad y la diversidad. Si no provoca, si no legitima, si no construye órdenes sociales con esas características, no es democrático, aunque sea producto de una democracia y aunque esté inserto en reglas democráticas. Entonces no es tan fácil como decirlo nada más, pues es democrático porque hay una democracia. Y ahí yo tendría también mis asegúnes con la cuestión de la democracia. Pero bueno, entonces, la función del castigo, de acuerdo con Durkheim, ¿no? Y lo podemos leer sobre todo en la división del trabajo social, ¿no? Derecho, que es el derecho penal, que es el primigenio, que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que vincula a los individuos con la comunidad, los significados compartidos, y cuando estos se vulneran, entonces se castiga, pero con esta idea de talante un tanto cuanto religiosa de rompió con ese vínculo y entonces hay que castigarlo, pero como una expiación social, una expiación de todos, ¿no? Todas, todes, ¿sí? Que se hace, pero con ese objetivo, ¿no? De expiar por un lado, pero también como de reforzar ese vínculo, ¿no? Entonces, por eso en nombre de la sociedad se castiga. Ese es el modelo cultural. Y hay muchas derivas de esto, ¿no? Está Jeffrey Alexander, que tiene estudios también con relación a esto, decía Mariana Valverde, eh, y más personas, ¿no? Que lo trabajan. Bueno, luego está el modelo. No soy muy fan luego de utilizar los anglicismos, ¿no? Pero la verdad es que parte de esta charla, ¿no? La tomo de distintas bibliografías y esta parte, ¿no? De David Garland, ¿no? Castigo y sociedad moderna. Y entonces dice el modelo welfarista o belfarista del estado de bienestar. Ustedes recuerdan, por eso siempre digo, lo político está ahí, ¿no? No podemos obviar la parte del poder como uno de los elementos que van a determinar el contenido de la norma, ¿sí? No nada más es como, bueno, la sociedad es así y pues hay que respetarla. Hay poder de por medio, que tampoco se ve, pero que está en disputa y que los significados de qué es y qué no es y cuál debe ser y cuál no debe ser están en una disputa constante, ¿sí? Tanto en el orden jurídico, propiamente hablando, cuando controvertimos una porción normativa, como en el orden social y político, ¿no? Sí. Ya pondré más ejemplos para que esto quede más claro, ¿no? Si es que no queda claro. Bueno, entonces el modelo del estado de bienestar, del farista, que trataba de dar una explicación no solo al derecho penal, sino el crimen. ¿Por qué hay delitos? ¿No? ¿Y cómo solucionamos en todo caso el problema de los delitos? El problema de la inseguridad. Pero el modelo del estado de bienestar, como ustedes sabrán, pues, que tuvo su apogeo en los años 60 y los años 70, implicaba una visión de cuál tendría que ser el papel del Estado en la estructura social, ¿no? O sea, cuál era la tarea del Estado a la hora de construir una comunidad política. Este estado de bienestar, ¿no? Modelos keynesianos, ¿no? Era que participaba mucho más, sin dejar de ser un modelo de producción capitalista, ¿no? Pero participaba mucho más en la construcción de bienes públicos. Y entonces había servicios públicos, ¿no? En distintos grados, de distinta índole. Y un gasto social más o menos elevado. Y entonces el delito, y por lo tanto la tarea del derecho penal se explicaba desde este modelo, ¿no? Entonces, ¿a qué atendía el delito? Decía el modelo del estado de bienestar, ¿sí? No sé si traducirlo como benefactor, que luego eso pareciera que estoy haciendo una apología que no la haría,
de este libro de Octavio Paz, que él no comparto mucho las premisas de Octavio Paz en cuanto a su pensamiento político, el logro filantrópico, ¿no? Entonces, por eso no digo bien porque pareciera que me alejo de esa idea. Pero bueno, el chiste, pues, es que este modelo del estado de bienestar, decía, supone que el delito atiende a causas sociales, ¿no? Y que en la medida en que esas causas sociales, las carencias, se atenúen, entonces también bajarán los índices delictivos, ¿no? Desde luego la criminología, pues, ha enseñado que tampoco es tan así, digamos, no es tan determinante, ¿no? Pero que claro, que hay algunos elementos estructurales, es decir, que no dependen del individuo, y eso lo quiero decir para contrastarlo con el siguiente modelo, ¿no? Que no dependen del individuo, de su relación nada más abstracta, absoluta con el entorno, sino que el entorno tiene una influencia para el individuo. Es decir, el entorno de alguna manera estructura, ¿no? Determina, ya veremos si en mayor o menor grado, ya cada quien tendrá su compromiso intelectual y dirá, pues yo soy más del estado de bienestar, yo sí, ¿no? O dirán, no, yo soy del estado racionalista, y ahorita vemos el modelo, ¿no? Pero entonces, el delito tendería a ser producto, ¿sí? De las carencias. Y entonces, pues no es tanto castigar, no es tanto encarcelar, no es tanto construir prisiones, no es tanto poner más y más conductas y más policías, sino atenuar los factores que inciden en que una persona pueda cometer o no un delito, ¿no? Claro, esto paralelamente, pero no casualmente, al cambio de la mentalidad de la construcción política de las sociedades, fue cambiando hacia un modelo que pone el énfasis en el individuo. Si yo dijera la palabra, no solo va a sonar a discurso político, no solo va a parecer que le está haciendo el caldo gordo a alguien, sino ya se ha utilizado tanto que termina por no decir nada, y no obstante lo voy a decir porque hay bibliografía por medio, y es el famoso y mentado y utilizado políticamente para fines diversos modelo neoliberal, ¿no? Para esto recomiendo dos libros, ¿no? Uno que se llama The Illusion of Free Markets, ¿no? Está en inglés, ¿no? Y el otro, que es La historia mínima del neoliberalismo. Y The Illusion of Free Markets, además, es un libro que tiene que ver con el derecho penal, no crean nada más, pero aquí critica el modelo racionalista, pero ya diré cuáles son sus premisas del modelo y de la crítica. Y el libro Historia mínima del neoliberalismo de Fernando Escalante Gonzalo, publicado por el Colegio de México. Entonces, bueno, el modelo racional va paralelo, corre paralelo, es producto de cambios en los tiempos políticos, en cuanto se empieza a pensar, ¿no? A la sociedad política como otra cosa, ¿sí? Y por lo tanto el papel del Estado como otra cosa, ¿sí? ¿Qué nos dice el modelo racional? Las sociedades son un conjunto de individuos. Los individuos, ¿no? Y esto viene desde Hobbes, ¿no? Son personas que van a tratar de maximizar sus utilidades, maximizar su ganancia. Richard Posner llega al extremo, que me parece casi aberrante, de decir que inclusive los matrimonios, es decir, los porqués detrás de un matrimonio, tienen motivaciones utilitarias. Yo me caso con quien me conviene, ¿no? Bueno, pero entonces el chiste del modelo racional es pensar que las sociedades son compuestas por individuos que buscan maximizar su ganancia. Desde luego, si todos buscáramos maximizar nuestra ganancia, ¿qué pasaría? Pues Hobbes, la guerra de todos contra todos. Y entonces ahí está el Estado y está la norma para limitar esa supuesta naturaleza, ¿no? Esa supuesta naturaleza egoísta, que nos lleva a buscar la distinción, que nos lleva a hacer esto, egoístas, ¿no? Y en el derecho penal, y es parte de lo que trabaja este libro de The Illusion of Free Markets, lo que sucede es que la explicación de por qué
hay delitos y entonces el papel que debe de jugar el derecho penal cambia. Ya no son cosas estructurales, son cosas individuales, es decir, la motivación para cometer una determinada conducta no es la carencia, es la racionalidad, es el cálculo que hace un individuo, una persona, de la probabilidad de ser o no perseguido, de ser o no encarcelado. ¿Cuál es la solución? Aumentar el costo, es decir, aumentar el costo de probabilidad de que me pesquen, ¿no? Es un esquema que funciona de manera conductista, ¿no? Incentivos, les encanta a las personas que hacen este tipo de análisis económico del derecho, que lo hay, hablar de incentivos, ¿no? Y entonces la norma sería un incentivo negativo para que esa racionalidad me lleve a decir, mira, lo más probable es que me pesquen. Entonces, como yo no quiero que me cachen, como yo no, ya lo haría, no, yo lo haría, pero como la probabilidad de que me cachen es alta, entonces mejor no lo hago, ¿sí? Pero si la posibilidad de que me cachen es baja, entonces sí lo hago, ¿no? Es una cosa así como muy automática también. Pero este modelo racional ha impactado de manera no menor en el diseño de la política penal, ¿sí? No es algo novedoso lo que yo voy a decir. Hay un discurso político que apela al derecho penal como la solución, ¿no? Lo vimos. Y no importa el gobierno, o sea, a ver, aquí no es de que yo estoy haciendo una arenga política en favor de nadie, porque hay un gobierno u otro, ¿no? Que ponen la solución en la penalidad, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, lo vieron, ¿no? ¿Vieron? Y es un gobierno que uno pensaría en principio, ¿no? Que ideológicamente estaría en contra de el uso penal para soluciones sociales, pero no. Entonces ahí estuvo el debate en torno a la prisión preventiva oficiosa. Y hay esta idea de que criminalizar, es decir, aumenta las penas para que entonces ya no haya tal delito. Auméntalo a delito grave para que entonces ya no haya. ¿Qué es eso? Una idea, o sea, no nada más es, pues, es muy útil políticamente, claro, pero es una idea detrás, de fondo tiene una idea. No necesariamente está consciente, porque está en todos lados, ¿no? O sea, lo escuchamos en la radio, lo vemos en las películas, algunas series de televisión, ¿no? Esta idea de delincuentes despiadados, malos, calculadores, y entonces, pues la solución a eso, pues va a pasar por la represión, ¿no? Va a pasar por el Minority Report, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Sentencia previa, ¿no? ¿Sí? Construir estados con fortalezas, con Robocops, ¿no? Para que la sensación de seguridad aumente. No se logra, ¿no? Hay un estudio bien interesante sobre la videovigilancia, ¿no? Lo van a presentar. Es de una profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. No les digo quién es porque ahorita se me olvidó el título, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? La idea que se construye de la seguridad antes de que suceda el crimen, ¿no? Entonces todos estamos inmersos en decir, si es que el principal problema es la seguridad. No estoy minimizando las cosas, no estoy diciendo cómo estos modelos van configurando algo que dije antes, expectativas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Y están mediados por estas ideas sobre cómo el Estado debe de interactuar con los individuos. Y si los individuos somos todos, racionales en términos utilitarios, pues entonces hay que procurar que en la medida de lo posible esa utilidad sea menguada, ¿no? A través de la posibilidad de que nos castiguen, ¿sí? Y esa posibilidad es visual también, ¿no? Pues me van a llevar a esa cárcel impresionante, esa fortaleza impenetrable donde a los malos se les aísla y se les deja solo una hora de sol, ¿no? Y cosas que a mí me parecen bastante brutales y esos conviven en modelos democráticos, por eso es toda esta crítica, ¿no? Pero viene de ahí, ¿sí? Porque, insisto, el día de hoy es cómo insertamos al derecho penal en la democracia y qué problemas tiene esto, ¿no? Y no bastan los procedimientos porque el contenido sustantivo es lo que determina en realidad, ¿sí? El contenido sustantivo, y no solo me refiero a qué conductas se criminalizan, sino cómo se persiguen y cómo se establecen las penas, ¿no? Entonces, si tenemos fortalezas, prisiones, policías
Robocop, ¿no? ¿Eso cómo convive en una democracia? No es tan fácil la respuesta, ¿no? Bueno, entonces son dos cosas las que vamos a ver en este módulo, ¿no? Es decir, el día de hoy y el día de mañana. El derecho penal democrático, la dimensión sustantiva, y el derecho penal de la democracia, la dimensión procedimental. Y ahí va a venir también el derecho penal en la democracia, ¿no? La que cuida los procedimientos democráticos, ¿sí? Es decir, los procedimientos para elegir autoridades, ¿sí? Bueno, dimensión sustantiva, el contenido de la norma. ¿Cómo vamos a saber qué conductas vamos a criminalizar y cuáles no? No hay una fórmula. No es una cosa de despejo una ecuación y me da un resultado cierto y entonces tengo la fórmula para la criminalización, ¿no? Entonces pongo una serie de variables que siempre son las mismas, o sea, me refiero, parece contraintuitivo, como variables si siempre son las mismas, ¿no? Eso no podría ser. Pero si yo pongo una ecuación, ¿no? Voy a tener una serie de variables, edad, por ejemplo, ¿no? No sé, sexo, nivel educativo, y esos me van a dar una pauta, o me van a establecer para llegar a un resultado, y entonces X, Y, Z igual a algo, y voilà, penalización. No funciona de esa manera. Funciona de una manera mucho más compleja, mucho más arbitraria, pero también mucho más interesante, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La criminalización, la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿no? Y lo cuenta bien un libro que ya hay traducción al español, la vi el otro día en una librería, que no me acuerdo si le pusieron como algo así como La Última Ronda, en inglés se llama Last Call. David Okrent es el escritor, periodista, ¿no? Que hizo un trabajo bien interesante de cómo consiguieron, las personas que consiguieron, y ahorita pongo otro ejemplo, también polémico, criminalizar el consumo del alcohol y su distribución, ¿no? En los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, ¿qué narra David Okrent, no? Bueno, pues que en la sociedad norteamericana comenzó un movimiento por ver en el alcohol, y no, con esto no estoy haciendo una apología del alcohol ni del alcoholismo, pero cómo se construyen entonces estas ideas y cómo pasan a la esfera legislativa y cómo se convierten en, en figuras penales. O sea, el derecho penal, como el derecho en general, cristaliza expectativas, cristaliza relaciones de poder y cristaliza discursos que tienen un componente moral. Esto puede no gustarles a los abogados, abogadas más duros, y me dirán, no es cierto, ¿no? El contenido normativo, la filosofía del derecho dice que es otra cosa, ¿sí? Por eso yo hice explícito el marco teórico desde el cual me muevo, ¿no? Que es la sociología del derecho, ¿no? Bueno, y entonces, pues, en este contar la prohibición, resulta que, pues, había un grupo, ¿no? De personas que empezaron a ver en los alcohólicos, sobre todo los alcohólicos, un problema para la familia, que desde luego lo era, ¿no? Y una idea moralizante, ¿no? Una idea moralizante, es decir, los mejores no beben, ¿no? Tenía un componente religioso, había una serie de rituales que iban a hacer unas personas, ¿no? A las cantinas o las tabernas, bares, ¿no? Hacían todo un performance, ¿no? Como de expiación, pero fueron adquiriendo poder este movimiento anti-alcohol, ¿no? Y lograron colarse en la esfera legislativa, ¿no? Desde luego, esto movía conciencias, que voy a decir así, sin que por ello deba entenderse que estoy haciendo eco de ningún discurso político ni de ninguna otra cosa, pero Estados Unidos sí tienen como bien diferenciado esto de conservador y liberal, ¿no? En esos términos, digo, ¿no? Esos grupos conservadores, ¿no? Que tenían una idea de sociedad, de familia, de relaciones sociales, justamente, por eso digo que son expectativas y cómo deberían de procurarse. Entonces el alcohol aparecía como algo que tendría que ser erradicado, porque generaba, como si genera, ¿no? Problemas, ¿no? Pero no se veía como un problema de salud, se veía como un problema que tendría que ser atacado mediante la prohibición. ¿Qué pasó? Pues fue un fracaso, ¿no?
porque pues siempre había maneras de burlar la ley, y eso también lo cuenta para... Hay un documental, no sé si todavía esté, porque estuvo en una plataforma de streaming, ¿no? De Ken Burns, es el que hace el documental, pero basado en este libro, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que pues eso da surgimiento que a las mafias, a los mercados ilegales, ¿no? A que luego pues las autoridades también, a ver, ustedes pensemos, ¿no? Cuando uno criminaliza una conducta, y ahorita voy a poner otros ejemplos bastante ridículos, ¿no? El problema no es que lo pongas en la ley, el problema es que lo hagas cumplir. Y hay una distancia grande, ¿no? Si tengo los recursos para hacerlo cumplir, los recursos humanos burocráticos, ¿cómo le voy a hacer para estar cazando a todos y cada uno que rompen el... No se puede, no se puede, ¿no? Digo, a menos que sea una sociedad así chiquitita, y entonces ahí sí, o a menos que sea una sociedad no democrática, ¿no? Bueno, o sea, es decir, donde las libertades individuales y las libertades sociales pues estén totalmente limitadas. Y entonces pues ahí va a ser más fácil ser arbitrario, pero si no, entonces el siguiente problema viene de cómo le hago para aplicarlo, ¿no? ¿Cómo hago para que la ley se respete? Que ese es un problema, ¿no? Eso es un problema. Lo que pasa es que políticamente puede ser muy redituable de pronto decir, vamos en contra de, y no digo con ello que no sea un problema, lo que pasa es que la solución penal me parece que es una solución fácil, ¿no? Porque moviliza nuestros sentimientos de venganza, moviliza nuestros sentimientos de sí, hay que moralizarnos, a nuestros sentimientos morales de decir, hay que señalar a los malos, ¿no? Con ello no quiere decir que debemos de prescindir del derecho penal. Lo único que quiero decir es que hay estos diversos contenidos que no es tan obvio ni tan fácil, ¿sí? De determinar, ¿sí? Voy a poner un ejemplo más polémico, ¿no? El aborto. Y luego voy a poner otro que también tiene que ver con la familia, lo que sea que eso signifique, ¿no? El aborto hace 40 años. Hace 40 años, imagínense esto, o sea, para que vean el nivel de falta de lógica inclusive. Hace 40 años, la composición de los congresos era, no digo mayoritariamente, era completamente de hombres. Hombres así, que legislaban, ¿sí? Respecto de algo que un hombre jamás va a tener esa experiencia que es un embarazo, experiencia biológica, ¿no? Y sin embargo se pronunciaban con relación a algo que les era ajeno, ¿sí? Que les era ajeno totalmente. Y me podrán decir, no, porque son padres, sí, pero cargar un bebé en el vientre y todo lo que implica, que yo no sé mucho de eso y no voy a pronunciar eso, no lo conocemos, no lo sabemos. Y sin embargo, había de por medio una idea de, moral desde luego, de proteger en detrimento de, pero además no solo proteger al producto, lo que fuera, sino castigar a quien terminara ese proceso de gestación, digamos, en términos más o menos científicos, legislado por hombres. ¿Y quiénes eran los, en su mayoría, ministerios públicos que lo perseguían? Hombres. ¿Y quiénes eran los jueces que en su mayoría dictaban? Hombres. ¿Y quiénes eran los secretarios? Estoy cuenta que en su mayoría formulaban los proyectos. Hombres. Es un problema, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? Pues los órdenes sociales, para que fueran democráticos, pues también tendría que haber algo de pluralidad, por lo menos para que dijeras, bueno, pues si las legisladoras, ¿qué dirán? Pues no había, ¿no? Pero, ¿qué dirán? ¿Estarán de acuerdo? ¿Sí? Las personas gestantes, ¿no? Como ahora decimos, ¿estarán de acuerdo todas en que esa sea la solución? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Desde luego no había por qué, es porque ahí se atravesaba y se sigue atravesando esta Wade versus Roe, ¿no? En Estados Unidos. Una cuestión de índole moral, ¿sí? Bueno, eso como contenido, pero decía, luego pásalo al lado material, ¿no? ¿Cómo haces que ese enunciado normativo se cumpla? ¿Sacas policías y haces redadas? Pues sí,
como pasaba con el alcohol, ¿no? Pero pues las redadas no pueden ser permanentes, las redadas son aleatorias, las redadas pues son chicle y pega, ¿no? O sea, yo le tiro a ver a dónde y a ver si le pego y a ver si eso que le pego es lo que yo estoy buscando, ¿no? Pongo otro ejemplo. En una ciudad que no es la Ciudad de México, pero es una ciudad que tal vez no es ninguna de este país, pero tal vez sí es una de este país, o más de una. Hubo un alcalde que se le ocurrió, yo no sé por qué, y yo no sé quién le dijo, que era buena idea prohibir los besos. No castigarlos penalmente, pero prohibirlos en la vía pública, ¿no? Era ridículo, de entrada, ¿no? Pero ahí a lo que voy es que había un pensamiento, una expectativa moral, ¿no? Los besos son inmorales. Yo no sé por qué. Yo creo que nunca le dieron un beso así chido, ¿no? Yo me imagino. O se hubiera asustado a lo mejor si se lo da. Y entonces los prohíben, ¿no? Dicen, no, los besos. Y entonces era de, bueno, a ver, vamos, están chidos, están prohibidos los besos. Todos los besos, o sea, si yo sí, piquito está prohibido o beso, o sea, porque si a mí me van a arrestar por un piquito, pues mejor doy uno bueno para que valga la pena el arresto, ¿no? Y luego vas a distraer, los policías tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Tienen que vigilar, pues que la gente no se pase los altos, que no se haga pipí ahí afuera, ¿no? Digo, perdón por la referencia escatológica, ¿no? Que, no sé, que se respete más o menos las normas de tránsito, lo que hagan los policías. Y entonces yo los voy a distraer porque, no, pero ahora también, ¿sabes qué? Que verifique quién se está besando, ¿no? Entonces eso, claro, abre la puerta para que, oiga, joven, pues es que se está besando, eso está prohibido, te tengo que arrestar. Oiga, Poli, no se agache. Y ahí había otro tipo de interacciones. Y pasaban con la prohibición del alcohol, ¿no? Porque más en la prohibición del caso de la prohibición del alcohol, no todo mundo, no todos los estados, ¿no? Por el orden federal de Estados Unidos, no todos estaban interesados en hacerlo valer, ¿no? Como, híjole, yo no voy a distraer a mis policías en eso, ¿no? Y entonces por eso llegaban redadas del FBI, porque los gobernadores de los estados decían, no me interesa, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí hay otro punto, ¿sí? Otro punto a la hora de la aplicación de la norma, no porque esté ahí quiere decir que se va a aplicar. Y no porque se aplique quiere decir que se va a aplicar igual. Y eso es particularmente peligroso en el derecho penal, ¿sí? Ahora, eso tiene que ver con la moral, pero también el derecho penal ha tenido durante muchos años, ¿sí? Quizás desde que se inventó, un uso político, no solo de comunidad política, no, diferencio por si hiciera falta hacerlo, ¿no? Hay ciertos profesionales del derecho, ciertas profesionales del derecho, que consideran que el derecho y la política son opuestos, ¿no? Son como el agua y el aceite. Y que cuando el derecho lo ensucia la política, ya no es derecho, ¿no? Y entonces eso siempre va a ser como el argumento para decir, es que es indebido que un juez haga política, ¿no? Desde luego, es indebido que haga política electoral. Pero los jueces, pues se pronuncian sobre la comunidad política, ¿sí? Cuando aplico una ley, o sea, cuando aplico, es decir, cuando dice la escuela del realismo norteamericano, ¿no? La ley, el derecho no es la ley, porque la ley está ahí como hipótesis, es cuando se aplica, cuando un juez dice, esta persona es culpable, y entonces ese significado, lo que construye eso, pues estoy construyendo una comunidad política, estoy legitimando un orden, ¿no? Si yo como juez que no hubiese, porque no me hubiera tocado, pero qué bueno que no me tocó, hubiera tenido que aplicar el tipo penal que catalogaba como delito a la interrupción del embarazo, ahí yo, queriéndolo, no estaba legitimando un orden social, ¿sí? Estaba reproduciendo algo, un discurso, una idea de qué es lo debido, qué es lo indebido, ¿sí? Pongo otro ejemplo. Nada más para que veamos cómo el derecho construye a la comunidad, a las relaciones, y siempre se refiere a la comunidad política. No podría no referirse a esta, ¿sí? En España, en México como en los años 30 por ahí, pero en España hasta bien entrados los 80, no existía el divorcio como figura. No, yo sé que esto no es penal, pero yo solo lo que quiero ver lo que quiero mostrar
es que hay una dimensión del derecho que siempre es política porque se refiere a cómo construimos a la comunidad política. Y otra vez la pregunta, ¿qué tipo de relaciones sociales estamos legitimando, reproduciendo, estableciendo, ¿sí? En la aplicación del derecho, ¿sí? Un orden moral de no besos, ¿no? Más allá de que es ridículo y más allá de, bueno, ¿y cómo vas a asegurarte de que la gente no se dé besos, se le vea pública? Y pues vas a agarrar ahí a 2 que 3 mensos, ¿no? Que no supieron decir nada y que, bueno, pues sí, ya me arrestan, ¿no? Pero la verdad es que no solo es tonto, sino que cómo te aseguras eso. Pero bueno, entonces decía, no existía la figura del divorcio. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que hay detrás de eso una expectativa, una idea de quién es la familia, cuál es su lugar, cuáles son sus componentes, ¿no? Me parece atroz. ¿En detrimento de quién iba? Sí, qué novedad, ¿no? Pues de la mujer, que tenía que soportar pues, a un baboso, ¿no? Con el que ya no quería estar y tenía que, porque pues no podía desvincularse, ¿no? Hay una construcción de una expectativa y es una construcción que además no solo es política en los términos de que constituye la comunidad política, sino que detrás de eso hay ideas políticas. No es casual que haya sido en el régimen de Franco y antes en el régimen monárquico y que el único espacio donde existió la posibilidad de desvincularse fue en la República, ¿no? En España. Bueno, una idea más democrática de, pues, hay igualdad y, pues, es un contrato, etcétera, ¿no? En la Ciudad de México, hasta 2007, en 2007 fue, yo me acuerdo, ¿no? Fue controversial. Un primer atisbo, ¿no? De un tipo de relación social distinta a las, digamos, hasta entonces legitimadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hasta entonces tenidas es que estoy tratando de manera tal que exprese la idea, ¿no? Porque no con ello quiero decir que sea legítimo o ilegítimo, sino simple y sencillamente lo que hasta entonces se pensaba que eran las relaciones sociales debidas, ¿no? Matrimonio, entre hombre y mujer, por supuesto, reproduciendo un orden social, reproduciendo una idea de quiénes eran, quiénes componían a la sociedad. Entonces, en la Ciudad de México, en 2007, una cosa así, muy así, como muy, ¿no? Así como cuando la tía muy refinada de repente dice, pinche, ¿no? Ay, la tía dijo una grosería. Así eran las sociedades de convivencia, que era una cosa así súper light, ¿no? Super light me refiero a, no era lo suficientemente, no era agarrar el toro por los cuernos, era como de, bueno, voy a lanzar esta pincelada, así, ¿no? Un puntito para ver qué tan, ¿no? Y uy, mucha gente, no, ¿cómo? Las sociedades de convivencia, pero es que la familia, ¿no? Y había una idea política de quiénes eran, ¿no? Y luego, pum, ¿no? Ya no nada más fue eso, sino la posibilidad de constituir familias no tradicionales, ¿no? Y movió conciencia, sigue moviendo conciencias, ¿no? Sigue moviendo a mucha gente que le causa extrañeza, ¿no? Entonces, siempre hay esa disputa y esa disputa es política, a eso voy, ¿sí? Esa es una dimensión. Y está la otra dimensión, que es a la que me referiré a continuación, que es el uso político del derecho penal, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuidar ciertas prácticas, definirlas como delitos, ¿no? Para sacar del ámbito de lo político electoral, a ciertos individuos. En los años 60 y en los años 70, que no podíamos pensar que era un México democrático, existía un delito de disolución social, ¿sí? Que más o menos lo que decía es todas aquellas personas que atentaran en contra del Estado, ¿no? Eso, desde luego, la redacción ya daba para que fuera manga ancha, ¿no? Para que quienes aplicaban la ley, pues fuera muy discrecional. Te voy a acusar de disolución social. Hubo personas que ahora son legisladores, que les aplicaron ese delito. No voy a decir quién, pero sí otros personajes, ¿no? A José Revueltas, lo llevaron a Lecumberri, el gran escritor, ¿no? Si me preguntan, mejor que Rulfo, inclusive, por disolución social, ¿no?
Que no era otra cosa que, pues, no estabas con el régimen, ¿no? Criticabas al régimen y entonces, pues, te aplicaban ese delito, ¿no? ¿Sí? Y ahora ya no tenemos esos delitos, ya no tenemos estos delitos que castigan una conducta supuestamente que va en contra de del buen funcionamiento de los órganos del Estado, pero sí tenemos esta idea punitivista, ¿no? ¿Sí? El uso de la retórica de los enemigos y su solución por parte de el derecho penal y el endurecimiento de las penas, el endurecimiento de las medidas cautelares, ¿no? El arraigo, en su momento, ¿no? La prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y siempre con la premisa de que eso permite, ¿no? Construir los órdenes sociales deseables y deseados y por lo tanto definir a quienes deben ser separados del todo social. Pero esto no solo lo digo yo, ¿no? Porque, ay, este cuate, ¿no? Ya nos echó un choro. ¿De dónde lo saca? Ay, miren lo que dice. ¿De dónde saca sus ideas? Bueno, les voy a compartir aquí un video de que además ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Eugenio Zaffaroni, ¿no? Tiene libros, luego les recomiendo su libro. Ahorita se los comparto, ¿eh? Les recomiendo un libro, ¿no? Que ayudará mucho para acompañar la sesión, ¿no? Entonces, déjenme nada más. Esto es un poquito que yo no soy alguien que sea particularmente bueno para la tecnología, entonces voy a cerrar mi micrófono para que no haya interferencia de sonido, ¿no? Bueno, la idea es que estos lineamientos los tengan también expuestos oralmente. Ustedes llegan al derecho penal, de una manera, de derecho llega sin tener mucha idea de lo que es. Al penal no, al penal vienen con toda una idea preconcebida, una idea que se le formaron los medios masivos de comunicación. Pregunta, ¿se escucha bien? A ver, denme un segundo, ¿eh? No se escucha. Sí, es lo que veo. Deme un segundo, por favor. Se pasmó. No, ahorita yo lo pausé, porque yo también lo escucho muy lejos. Entonces, denme un segundo. Solo subir el video directo. Pasamos a la segunda. Este video tiene la misma premisa, entonces déjenme ver si este se escucha un poco mejor. Segunda pregunta, que es la teoría del delito. ¿Qué es el delito? Ahí es donde ponemos el sistema de filtros inteligente. Ya vimos cómo hay que construir el dique, las reglas de construcción. Ahora vamos a construirlo y a poner el sistema de filtros inteligente para que no pase la mayor irracionalidad del ejercicio del poder punitivo. Estamos frente a un hecho, ¿no? Acontecimiento. Queremos saber si ese hecho que tenemos adelante es un delito o no es un delito. Bien. La teoría del delito responde a la pregunta ¿qué es el delito? No por especulación, no por curiosidad, sino que responde, bueno, justamente para que frente al hecho tengamos un orden de interrogantes y de sucesivas respuestas para determinar si eso que tenemos adelante es o no es un delito.
Lo primero, delito debe ser una conducta Casi no te humana, escucho. ¿no? No hay otra. No hay otra cosa que pueda ser delito sino una conducta humana. De modo que el sustantivo del concepto de delito es conducta. Un sustantivo al que agregamos, a ver, ¿por qué? 3 adjetivos: típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué decimos, primero, estamos ante una conducta, tenemos el sustantivo? Bien, fenómeno, este es lo primero que nos preguntamos. Después vamos a preguntar, no cualquier conducta es delito, sino que son algunas conductas que resultan conflictivas. Si no hay un conflicto, si la conducta no genera un conflicto, no puede haber un delito. ¿Por qué? Porque no hay nada lesionado. Entonces, el primero que tenemos es un pragma conflictivo. La conducta tiene que abarcar un pragma conflictivo, un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho que puede ser legal, que puede ser fáctico. Es decir, el supuesto de hecho fáctico es el que tenemos adelante. El legal es donde la ley me dice ese pragma conflictivo es delito. Bien, ¿dónde me dice esto la ley? En la parte especial del Código Penal, en leyes penales especiales, en lo que se llaman tipos penales. Tipos penales. Es decir, el que mate a otro, el que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena, esos son los tipos penales. Me conceptúa un pragma conflictivo, un supuesto de hecho legal, que aplico al supuesto de hecho concreto que tengo adelante, supuesto de hecho fáctico, y en consecuencia de esa comparación deduzco que la conducta se adecua al tipo, es típica. Por ser típica resulta violatoria de una norma que está antepuesta al tipo, una norma que se deduce del tipo. Cuando realizo una conducta de hurto, realizo el tipo penal. Me apodero de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Correcto. El que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena será penado. Con tanto, deduzco la norma, está prohibido apoderarse de una cosa mueble total o parcialmente ajena. En realidad yo cumplo el tipo y violo la norma. Lo que se está violando es la norma, no el tipo. Del tipo penal deduzco la norma. Es una deducción. La norma es una construcción lógica. Cuidado que la norma es una deducción. No empecemos a darle vida a las normas, después las normas se casan, se juntan, hay una norma de esto, una norma de aquello, las normas conviven, las normas tienen dormitorio. No, la norma es un ente lógico. La norma es como el número 3, como la imagen de una figura geométrica. Bueno, la norma no tiene entidad real. Es un ente lógico necesario para entender el alcance del tipo. Pero no empecemos a darle onticidad a los entes lógicos, esto no es así. Onticidad como hecho desde el mundo, ¿no? No obstante, hay conductas que son pragmas conflictivos, que están abarcados por los tipos penales conceptualmente, pero que sin embargo se han resuelto en la realidad. Y entonces la ley en esos casos concede permiso. ¿Mira? Frente a tal conflicto, usted tiene permiso para resolverlo de tal manera. Y si lo resolví de tal manera, está resuelto. Bueno, listo, váyase a su casa, acá no tiene nada que hacer. Sujeto me agrede a trompada, le doy una trompada, lo siento en el suelo. Terminamos el asunto, listo, legítima defensa, punto, no me venga a molestar. El conflicto se resolvió, lo resolvió usted en forma de un permiso que yo le daba para resolverlo de esta manera. Listo, causa de justificación. Si no hay ningún permiso, la conducta, además de ser típica, es antijurídica. Y por último, no basta con que haya una conducta típica y antijurídica, necesitamos otro adjetivo más. Tiene que ser culpable. Tengo que tener la posibilidad de reprochársela en forma personal al sujeto, decirle, bueno, vos pudiste hacer otra cosa y sin embargo hiciste esto.
Una conducta típica y antijurídica es un injusto penal. Bien, el injusto penal para ser delito tiene que ser reprochable. Tengo que decirle, bueno, mira, vos tuviste la posibilidad de hacer otra cosa, hiciste esto. Por supuesto, no se lo puedo reprochar a aquel que, a un loco, en situación de incapacidad total, no puedo, si tuviste la posibilidad, tuve la posibilidad y no podía comprender lo que estaba haciendo. No se lo puedo reprochar a aquel que está en un error absolutamente invencible. No, yo no tengo la menor idea. Yo llego, si fuera mujer, llego a un país islámico, me olvido ponerme eso, en un lío bárbaro. Bueno, mire, disculpe, no lo sé nunca. Es decir, lo que voy haciendo es un análisis estratificado para llegar a la conclusión de si una conducta es o no es un delito. Estratificado quiere decir voy por escalones, ¿no? Primero compruebo que tengo el sustantivo conducta, después esta conducta es típica, esta conducta está abarcada por un concepto que me prohíbe un pragma, ¿sí? No hay ningún permiso que me diga, bueno, usted puede resolver este conflicto de tal manera y se lo resolvió así, listo. No, es antijurídica. Después se lo puedo reprochar personalmente, entonces recién en ese caso sí tengo el delito. Son categorías, pero cuidado, lo estratificado. Hasta ahí, ¿no? Creo que resolví al final el problema de audio, que era una cosa de la computadora, o sea, culpa mía. Bueno, a ver, qué nos dice? O sea, ahorita vamos a seguir viendo otra parte, porque aquí ya entramos a la parte técnica. Yo les decía, hay un contenido político, ¿no? Pero antes de entrar en esa discusión del contenido político, vamos a la parte técnica, que nos explica aquí el juez Zaffaroni, ¿no? El profesor Eugenio Zaffaroni. Los tipos penales, que así se le llama al enunciado normativo que establece una conducta penal, tienen elementos para hacer, ¿no? O sea, un delito solo lo será, primero, si hay un enunciado normativo que así lo prescriba, ¿sí? Como dicen, conducta como primer elemento, ¿sí? Entonces, primero que nada debe haber una acción o una omisión que esté reportada, que esté establecida en la ley y que esté sancionada penalmente, ¿sí? Nosotros ahorita nos dedicamos a los cómo, a los porqués, a los contenidos, y ya dijimos, no hay nada que nos diga por qué una conducta debe ser o no debe de ser delito, y hay atravesados ahí una serie de, ya dije, expectativas morales, de órdenes sociales que se piensan de una manera, ¿no? Los tiempos juegan, o sea, los tiempos sociales, ¿no? No es lo mismo las sociedades, digamos, del medievo, en donde los problemas y la visión del mundo era otro. No es lo mismo la Ciudad de México hace 40 años que hoy, o la ciudad que ustedes gusten, vaya. ¿Para qué solo el chilangocentrismo, no? O sea, ¿cómo se llama? La, eh, la Constitución mexicana o la ley de, no sé, de cualquier ciudad, en donde se establecen, se confieren una serie de derechos, o se dejan de conferir o se faculta al Estado para que actúe en contra de ciertos individuos. Esa es la parte política. Y ahora la parte técnica tiene que ver con, dejando eso de lado, y ahorita regresamos a eso, dejando eso de lado, hay una parte técnica. Hay un enunciado normativo que prescribe conductas. Claro, esas conductas, para hacerlo, ¿no? Tienen que estar, como decía, en el catálogo, ¿sí? Tienen que estar en los códigos penales. Entonces, eso como elemento, conducta típica, ¿sí? Y luego la siguiente, esta definición de delito, ¿no? Es la definición que dan todos los códigos penales, y a lo mejor para los que ya sepan bien de derecho penal, pues esto no les va a parecer nada novedoso, ¿no? Conducta típica, antijurídica y culpable, que son los elementos, ¿no? Y entonces ahí vamos a establecer esta parte. Bueno, entonces decía, conducta y que esté prescrita. Esa es la tipicidad, ¿sí?
Entonces, eso quiere decir también que hay excluyentes en el derecho penal, ausencia de conducta o ausencia de tipicidad, que eso es lo más sencillo, ¿no? Es decir, como el principio de derecho penal es de estricta legalidad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si la conducta no está ahí, no puede ser sancionada como delito, ¿sí? Algo que parecería muy obvio, pero así funciona, ¿no? Principio de legalidad y que además está en en el artículo 14 constitucional, ¿no? Bueno, entonces, eso como primero y segundo elemento. Conducta y tipicidad. Antijurídica, que vulnere algún bien jurídicamente tutelado. Este concepto va a ser importante y siempre es importante en el derecho penal porque vamos a definir cuáles son los bienes jurídicamente tutelados, o sea, que protege el derecho penal mediante las sanciones, mediante la posibilidad del Estado de encarcelar o de imponer multas, como sea, ¿sí? Por la violación a ese pacto social, a ese contrato, a lo que sea, ¿sí? Ese contrato me refiero al contrato social, ¿no? No un contrato, la violación de un contrato no necesariamente me lleva a que me castiguen penalmente, menos que haya fraude, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que conducta típica antijurídica, que vulnere bienes jurídicos tutelados así. ¿Cuál sería? Y esto yo les quiero preguntar, ya les cedo la voz, porque llevo 1 hora 10 hablando. Y yo soy de esas personas que puede hablar siempre, ¿no? Puede hablar mucho, 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 mucho. Ya se habrán dado cuenta. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el bien jurídico tutelado en el derecho penal electoral o los bienes jurídicos tutelados, porque vamos a ver que son varios, en el derecho penal electoral? Díganme, díganme. La libertad de elegir. La libertad de elegir, claro. ¿Qué más? El voto, exacto. ¿Sí? Ya cuando veamos los delitos, porque también tenemos un módulo de delitos y sorpresa, es a cargo mío, vamos a ver los bienes jurídicos tutelados específicamente, ¿no? Cada delito, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, y ahí vamos a ver el bien jurídico tutelado, ¿sí? ¿Qué se está protegiendo? Y el bien jurídico tutelado por excelencia, pues la democracia, ¿no? Democracia, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de la democracia procedimental, ya no de la democracia como contenido normativo, ¿no? En el que decíamos las relaciones sociales deseadas y deseables y las expectativas y cómo el Estado puede o no imponer mediante la fuerza, ¿no? Un cierto orden, etcétera, ¿no? Ya lo iremos problematizando, desde luego, ¿no? Y ya en la ronda de preguntas y respuestas, si es que las hay, pues lo vamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que me interesa, ¿no? Conducta típica antijurídica, y luego el siguiente elemento, que es culpabilidad. La culpabilidad, y es a lo que se refería el juez Zaffaroni, implica, ¿no? Hacer un análisis de si la persona, y por eso decía a una persona que no tiene sus usos de razón debidos, ¿no? Una persona privada de su razón, no se le puede imponer una sanción. Hay excluyentes de responsabilidad, ¿no? La culpabilidad es el elemento central a discernir en el derecho penal, ¿sí? Ya no nada más es, bueno, produjo la conducta, ¿no? O más bien, llevó a cabo la acción. Esa acción está en el Código Penal. Además, esa acción vulnera un bien jurídico tutelado, el voto, ¿no? ¿Qué hizo? Votó con una credencial que no es la suya. Votó más de una vez. Ese es un delito. Está en la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Y luego, el elemento culpa, ¿sí? El elemento lo hizo a sabiendas de, lo hizo para causar ese resultado, ¿sí? Lo hizo con una cierta idea de que eso era lo que iba a acontecer. Entonces, ahí vamos a ir viendo las excluyentes de responsabilidad, ¿sí? Y entonces, eso es lo que da lugar a la sanción penal, como, insisto, estos elementos técnicos. Voy a poner otra vez el video, nada más para cerrar esa idea. Son otros 5 minutos, ¿no?
Cierro mi micrófono igual para no duplicar el sonido. Estratificado no es el delito, ¿eh? El delito es una única cosa. Lo estratificado es el análisis. Cuando yo defino a la cebra como un caballo rayado, no es que la cebra sea un caballo más unas rayas. No, ese es mi análisis. La cebra es la cebra. Bueno, el delito también, lo mismo. Por otra parte, estas categorías que estoy manejando, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, sí son jurídicas, pero no dejan de ser categorías que son tomadas de alguna manera de la vida común y corriente, de la interrelación y de los valores que manejamos en la vida común y corriente. Yo creo que a ninguna persona racional se le ocurriría que se puede penar a un epiléptico en crisis por lo que haya hecho durante la crisis. Bueno, a veces, si en una reunión de café llega alguien y dice, mire, fulano, qué mal tipo que es, Mengano había salido una infidelidad matrimonial y la mujer lo llama a él para ver si había estado con él y lo niega. Podía haber hecho otra cosa, ¿no? Bueno. Llega fulano, ¿qué hiciste? No, no es que lo negué, en el momento me puse tan nervioso, me tragué la prótesis dental, no pude hablar. Bueno, no hay conducta, claro. O dice, bueno, no, lo que pasa es que yo no sabía nada, me llamó y me preguntó, ¿lo vio mi marido? No, no lo vi. Bueno, error invencible de tipo, sí, no está abarcado por lo conflictivo porque no tuvo intención de realizar eso, ¿no? O bueno, tenía a mi suegra y a mi mujer al lado, no podía mentir, estado de necesidad justificante. O el sujeto dice, no, yo dije eso porque a mí me puso Dios en este mundo para cuidar la fidelidad matrimonial. Bueno, nos paramos todos y nos vamos, está loco. Bueno, son categorías de la vida de interrelación lo que estamos manejando, ¿no? No crean que es algo tan esotérico, ¿no? Más esotérica es la elaboración que hacemos, pero bueno, en realidad las categorías son categorías que están tomadas de la vida común y corriente en alguna medida. Bien, primero el sustantivo. Tenemos la conducta. Conducta, ¿para qué exigimos este sustantivo? Porque tenemos que dar eficacia a un principio básico que se deriva de la Constitución. Nullum crimen sine conducta. No hay delito si no hay una conducta. Esto es un principio básico. No, con delito no puede ser una característica física, delito no puede ser una condición personal, delito solamente puede ser una conducta. Bien, ¿de dónde derivamos el concepto de conducta? ¿Del derecho penal? No. Si la ley infraconstitucional fuese la fuente del concepto de conducta, nos habríamos encerrado en la jaula de los leones, porque justamente el concepto de conducta tiene que ser impuesto a la ley infraconstitucional. La ley infraconstitucional no me puede decir que el color de los ojos o el color de la piel sea una conducta. No, eso no puede decir. Eso no lo puede decir porque la Constitución me dice otra cosa. Entonces el concepto de conducta lo tengo que ir a buscar básicamente en la Constitución, en el principio nullum crimen sine conducta. Conducta humana, sí, conducta humana, por supuesto. Entonces, el ser humano no es una construcción jurídica. Algunos se confunden, dicen, sí, es una construcción jurídica, porque fíjese, no sé cuándo está alguien muerto o vivo, con esta cosa que se complica últimamente, antes el muerto era el cadáver podrido, pero ahora no sabemos exactamente. Entonces resulta que como el límite lo tiene que fijar el derecho, el concepto de ser humano me lo da el derecho. No, pare. Una cosa que me precise el límite, otra cosa que me construya el concepto. Momento. Límite es una cosa, contenido es otra, ¿no? No, el concepto de ser humano
por imposición del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto de ser humano es óntico. ¿Por qué? Porque todo ser humano es persona. Bien, el concepto de ser humano no me lo define la ley como se le da la gana. Viene de la realidad. Un ser humano, punto. Bueno, eso nada más para hablar, como decía, de la conducta, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar ahora de la siguiente parte, ¿no? De la siguiente parte que define el derecho penal democrático. Ya decía, contenido, límites, contenido, me refería al contenido un tanto cuanto político, las disputas por esto, cómo se construye, no hay nada obvio, cómo hay momentos, ¿no? Momentos políticos, ideas, ¿no? De qué son los criminales, cuáles son las conductas, por qué las debemos de sancionar o no, y no necesariamente eso automáticamente quiere decir que las democracias tengan como resultado órdenes penales o sistemas penales democráticos, ¿sí? Y uno de los ejemplos, ¿no?, que pongo es la pena de muerte en Estados Unidos, la prisión preventiva oficiosa y su subsistencia en México, el arraigo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que están produciendo son órdenes sociales injustos, ¿no? En donde se castiga a la persona. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, en el caso del arraigo, se castiga sin que haya de por medio una sentencia, una declaratoria de culpabilidad. No eres culpable. Es más, en el arraigo ni siquiera hay pruebas en tu contra. Hay la sospecha de que a lo mejor participaste en actividades relacionadas con delincuencia organizada. Y sin embargo, se impone no una prisión preventiva como medida cautelar. Ya verán la parte de las medidas cautelares y del juez de control y de cómo está diseñado este sistema justamente para evitar supuestamente el abuso, ¿no? Y que sí estaba reservada para delitos graves, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y luego el estándar de evaluación, mañana lo vamos a ver, ¿no? De la imposición de la prisión preventiva y cómo hay una nueva interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para un estándar de no es automático. Pero bueno, regreso a la idea, pues, del contenido. La sustancia también determina lo democrático, tanto la conducta que se castiga como cómo se castiga, ¿no? En el artículo 22 constitucional más o menos es establecido, ¿no? Los parámetros, castigos trascendentales, que si el destierro, que si, ¿no? Todas estas cosas. Pero claro, esto siempre es sujeto de reformas, ¿no? Es decir, siempre se pueden limitar los derechos, aunque pensaríamos que no es eso deseable. Bueno, esa es la parte del contenido, pero la parte instrumental, o sea, cuando digo que la parte procedimental no contiene a la democracia, no quiere decir que no importe, porque en el caso del derecho penal, la parte procedimental, por supuesto, que resulta fundamental, ¿no? En la parte procedimental vamos a encontrar, por un lado, el establecimiento de las conductas, la definición de las mismas, esto que decía el juez Zaffaroni, que yo más o menos planteé en términos de, bueno, la conducta típica jurídica, conducta típica antijurídica y culpable, y luego las autoridades encargadas de establecer la investigación, ¿no? Las fiscalías, hay un módulo sobre las fiscalías electorales, cuál es su trabajo, cómo funcionan, ¿no? Y aquí la idea del monopolio del ejercicio de la acción penal por parte del Estado. Yo sé que hay esta figura de la coadyuvancia, ¿no? No me voy a meter tanto en ese tema técnico penal, pero sí decir esta parte de la distribución de funciones, ¿no? Y en el nuevo sistema penal hay esta parte de la medida cautelar como una manera de evitar la arbitrariedad, ¿no? No sé si se logra o no en todos los casos se logra, ¿no? Pero entonces un juez de control decide, desde luego de conformidad con ciertos parámetros, si la conducta, si los elementos, si el sujeto, la persona que está siendo sometida a un proceso penal, puede o no imponerse en su contra una medida cautelar, que normalmente es la prisión preventiva, ¿no? Claro que la prisión preventiva algunas veces admite, la prisión o el depósito de una caución, ¿no? Una fianza o
un depósito, que hay distintas modalidades de las cauciones, ¿no? Pero son controles, digamos, democráticos de distinta índole y además respetando desde luego las reglas del debido proceso, porque cada uno de las personas procesados, pues tiene la posibilidad de recurrir a los jueces constitucionales para que revisen si esos procedimientos se apegan con la ley, ¿no? Entonces, esta segunda parte procedimental ya es la que le da el contenido, el significado de será, o sea, por un lado, el enunciado normativo será democrático, e insisto, esto no es tan obvio, ¿no? Será democrático dependiendo de las relaciones sociales que fomente, legitime, reproduzca, ¿sí? O al contrario. Mañana vamos a ver algunos ejemplos más aterrizados de esto, ¿no? En algunos videos, ¿no? De los usos de la ley y de esta parte, ¿no? Hay documentales, hay uno que les recomiendo yo especialmente, ¿no? Para entender un poco más esto de los momentos políticos y cómo más o menos van determinando el contenido de la norma, ¿no? Y está este documental que es bastante bueno, que se llama Enmienda 13, ¿no? Y cómo esto ha implicado justamente construir a determinados sujetos como sujetos de derecho penal específicos, ¿no? O sea, no nada más criminalizar conductas, sino criminalizar sujetos. Obviamente, no en el enunciado normativo, sino en los hechos, ¿no? A la hora de aplicarlo, como hay un montón de sesgos, ¿sí? Raciales en los Estados Unidos, ¿no? Y en particular ahí con los afroamericanos. Y desde luego eso lo podemos hacer extensivo a los mexicanos, ¿no? Los latinos en general, ¿no? Esto se supone que los procedimientos tenderían a acotar esa posibilidad de la discrecionalidad, que eso es a lo que se opone, ¿no? Eso es a lo que se oponen los procedimientos democráticos, a que no sea, no, pues a mí me parece que, ¿no? Inclusive yéndonos más atrás, ¿no? La idea de nullum crimen sine lege es la idea de, pues no, o que no se pueden imponer delitos por analogía, ¿no? Pues no es, pero medio se parece. No, eso no es. Y hay que acreditar los elementos conductuales, ¿sí? Y la conducta tiene que ser exactamente ese, tiene que encuadrar. Si se parece, pues si no es otro delito, no existe, ¿no? En los códigos penales luego existen los equiparados y entonces te dicen, por ejemplo, yo conozco el delito de fraude fiscal equiparado, aquellos quienes, pero también te determinan, ¿no? Te dicen por qué se equipara a un fraude fiscal y te dicen cuál es la conducta específica, ¿no? Entonces yo no puedo acusar, pues como se parece a fraude fiscal, pues lo voy a acusar como equiparado. No, es que el equiparado tiene una serie de elementos que limitan, porque de eso se trata, limitan la posibilidad de que el Estado le imponga a un individuo una pena, lo saque de su espacio de socialización, es decir, lo meta a la cárcel, o le imponga un castigo por haber infringido un orden, ¿no? Lo que pasa es que en el derecho penal, pues está la posibilidad de sustraerlos pues sí, de su espacio de acción, ¿no? Y de confinarlos a otro espacio igualmente controlado por el Estado o controlado por un orden disciplinario distinto, digámoslo, ¿no? Bueno, entonces eso resulta, ¿no? Particularmente interesante. Y entonces los controles democráticos son estos, ¿no? Esta parte, esta dimensión procedimental que trataría de impedir la arbitrariedad en el castigo, ¿no? Porque antes era un poquito menos así, no era, bueno, pues si el rey o el monarca o quien sea tiene la facultad de legislar, pues legisla como Dios le dé a entender, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir, los procedimientos importan, los procedimientos determinan en buena medida también si en su aplicación, que no en su contenido, en su aplicación, la norma penal sigue las pautas democráticas. Y cabe la posibilidad de cuestionar esto, ¿no? O sea, no nada más basta que se sigan los procedimientos, sino que en todo caso la persona tenga la posibilidad de controvertir esa secuencia, ¿no? Si es que se rompió, controvertirla y entonces decir, esto no se apegó al orden constitucional establecido, ¿no? Y entonces
ahí vamos viendo también esta parte procedimental. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya para ir cerrando la sesión. ¿Alguna cuestión que deseen o que no haya quedado claro hasta ahorita de la exposición? Todo vamos más o menos bien. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Les digo, ya el día de mañana, ya no nada más es como, sí, se encuentra en esa plataforma justamente, enmienda 13, ¿no? Y digo, la recomiendo nada más para que veamos cómo esos usos en la aplicación, que ya no nada más en el contenido, sino en la aplicación de la ley, porque son dos cosas distintas, ¿no? Por eso puse el ejemplo de la prohibición en los Estados Unidos, o esta cosa, pues medio ridícula, medio chistosa de prohibir los besos, ¿no? Que era una falta administrativa, no era penal. Ya veremos en estas diferencias cómo tienen también sus semejanzas, ¿no? Pero bueno, entonces ya mañana iremos viendo esta parte de los procedimientos democráticos, la democracia como, porque hoy más o menos, y mañana seguiremos en esto, ¿no? Democracia como sustancia, como contenido para determinar el contenido normativo y la democracia como procedimiento. Lo que cuida el derecho penal electoral es lo segundo, ¿sí? Es decir, los procedimientos democráticos. Y estos los vamos a entender solo como una dimensión de la democracia, porque lo dije al principio, la democracia es una relación social, son relaciones sociales que establecemos con las personas, que establece el Estado, desde luego, pero también nosotros, cómo nos comportamos, cómo nos significamos, cómo impedimos o no, cómo compartimos el espacio social con las demás personas y cómo les reconocemos o dejamos de reconocer. Desde luego será más democrático en la medida en que reconozcamos las distintas formas de otredad que existen. Porque decía, uno de los pilares es la pluralidad, ¿no? Y luego, la parte procedimental, que desde luego importa, la arquitectura, la ingeniería, diría Sartori. A mí digo arquitectura porque la arquitectura es como lo estético, ¿no? Pero no importa, puede ser ingeniería, puede ser diseño, como quieran decirle, pero de los procedimientos de la democracia, que son y van a ser los bienes jurídicos tutelados. Pero resulta, ¿no? Y ustedes lo irán sabiendo a lo largo de este diplomado, a lo largo de otras sesiones, que también en los procedimientos democráticos, y con esto me refiero a los procedimientos para elegir autoridades, es decir, la democracia en sentido procedimental, mañana, insisto, haré más énfasis en esta diferencia, también hay principios, y esos principios también son cuidados, también son bienes jurídicos tutelados, ¿no? Principio de la formación de voluntad ciudadana, por ejemplo, que la formación de voluntad ciudadana no haya mediaciones ilegítimas, ya lo veremos, ¿no? Y cómo hay procedimientos para sancionar eso. Y entonces en el derecho electoral vamos a encontrar distintas ramas, ¿no? Dentro de las cuales la parte penal pues se encarga de definir conductas típicas antijurídicas y culpables que afecten bienes jurídicos tutelados que se relacionen con los procedimientos democráticos, ¿sí? Esa es, digamos, la parte mañana. Entonces vamos a ver estas otras dos dimensiones de la democracia, ¿no? Democracia en sentido amplio, que más o menos lo traté hoy, y democracia procedimental. E iremos igual tratando de añadir estos elementos de, bueno, y el derecho penal democrático y el derecho penal en la democracia y de la democracia, que como vimos son cosas distintas, ¿no? Que mañana retomaremos igualmente, ¿no? Bueno, pues si no hubiera alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario que deseen formular, que desde luego siempre son bienvenidos, los que sean positivos y negativos, ¿no? De, oye, pues me aburrí, perdí el hilo, me gustaría más esto, lo otro, siempre son bienvenidos, ¿no? Entonces, no establecí como mucho las reglas de la clase, ¿no? Pero, pues, básicamente es así, ¿no? Una exposición en donde ustedes siempre tienen la posibilidad de interrumpir, de levantar la mano, de compartir algo, ¿no? Desde luego, inclusive de manifestar su desacuerdo en alguna de las premisas teóricas, metodológicas o de toda índole que aquí se establezcan. Y bueno, si no hubiera nada más, pues yo les agradezco por su atención, esperando que haya sido pues más o menos interesante, que les haya un poco despertado alguna curiosidad para volverse a conectar mañana. Y si es así, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todas, todos. Siempre es un gusto estar aquí.
Y bueno, hasta mañana, que descansen, buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, buenas noches, doctor. Comentarios. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias, Gracias. hasta mañana.